nombre es Víctor Queipol, soy lonco de la Comunidad Autónoma de Movilcuy. Y de alguna manera igual como lonco acá, por todo lo que está pasando en el sur, todo lo que se está haciendo, lo que se está hablando, muy en especial el gobierno. Bueno, nosotros acá estamos bastante preocupados. Bueno, yo creo que igual esta comunidad donde pertenecemos nosotros es una comunidad histórica que no solamente ha venido luchando ahora, no sé, pues no lleva 10 años ni 15 años, sino yo tomé conocimiento cuando fui niño. Los antepasados estaban luchando por reivindicar su territorio y también de alguna manera de poder cultivar y practicar, de seguir manteniendo su cultura y su lengua, todo. Y ahora último me he estado enterando en la noticia todo lo que está pasando, que el Estado chileno de alguna manera quiere de alguna manera reprimir, deslegitimar todo, por ejemplo, el movimiento que nosotros hemos ido haciendo. Pero yo siempre, como lonco, estoy con el frente en alto sobre la demanda que tenemos, porque siempre nuestra demanda de nuestra comunidad lo hemos hecho públicamente y como siempre se lo dijo a los abuelos, mi papá, mi mamá, todos los que ellos de alguna manera nos decían de que nosotros tenemos una identidad propia, somos mapuche, que somos diferentes y que tenemos una cultura propia, todo, entonces, y bajo esa orientación, bajo esos consejos nosotros hemos ido trabajando. Nosotros siempre hemos dicho, la lucha del pueblo mapuche es la vida. Nosotros nunca hemos querido atentar contra la vida de una persona. Si nosotros estamos luchando porque queremos seguir viviendo, amamos la vida y así al mismo tiempo también todos amamos la vida. Yo lo único que yo creo que el que puede quitar la vida si lo quiere hacer es Dios, nosotros no somos Dios. La diferencia es que nosotros somos mapuche y la lucha que damos es por la vida, que nosotros queremos seguir cultivando nuestra cultura y todo. Pero aquí yo creo que igual se está acelerando muchas cosas, de que lo único que se quiere hacer es encarcelar a mapuche y por todo lo que va pasando igual, por todo lo que hemos visto, la manera, la forma que está actuando Carabineros, los controles que está haciendo acá en la comuna de Ercilla, yo creo que en cualquier momento va a haber no sé, un cuarto mapuche muerto por la mano de Carabineros, porque al final, así como están diciendo ellos, porque yo lo he visto, porque otro día detuvieron a un peñi de mi comunidad, en la cual yo me dirigí en la comisaría, ni siquiera me dejaron de entrar, en la cual Carabineros ahí está fuertemente armado, no estaban con escopeta, por ejemplo, con balines de goma, sino estaban con fusiles ahí, entonces como que yo no así libremente, yo andaba trayendo mi documento solamente, nada más que eso, pero yo creo que así como se están dando las cosas, en cualquier momento va a haber otras muertes acá y eso es lo que nosotros igual quisiéramos yo, no sé, pues, mandarle un mensaje o pedirle al gobierno que en vez de que ponga más carabineros, sino que de alguna manera que se unan como políticos a ellos, todo lo que dicen que están gobernando, parlamentarios, senadores, todo eso, que se reúnan, de qué manera ellos en conjunto puedan formar una política donde ellos puedan realmente establecer una mesa de diálogo con los mapuches para que esto se pueda terminar, porque si no, de otra manera, poniendo más carabineros o sacando milicos a terreno, a reprimir las comunidades, yo creo que eso sería como, no sé, enardecer más el conflicto mapuche. Entonces, por lo tanto, yo eso quisiera decir y bueno, como ya he dicho, la preocupación existe. Yo creo que la lucha del pueblo mapuche nosotros es irrenunciable. Así que por lo tanto igual muy atento nomás solamente en la comunidad y así también pedirle mucho Nehuel, mucha fuerza a todos los peñas y todos los dirigentes que están trabajando por la reivindicación de nuestro territorio, por derechos políticos, derechos de la cultura y así también pedirle a todas las personas no mapuche que son solidarios por la causa que nosotros llevamos y de que de alguna manera igual tengan mucha fuerza.